Bien, en esta parte del curso vamos a referirnos a las resoluciones posteriores al año 1981, generadas en la Asamblea Mundial de la Salud y que tienen relación tanto con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos como con otros aspectos vinculados a la alimentación infantil más generalmente. Ya hemos hablado anteriormente sobre qué es lo que ocurre en ese escenario de cada mayo de cada año en la Asamblea Mundial de la Salud. Aquí vamos a hacer nada más que un pequeño recordatorio, saber que solamente los Estados miembros, o sea, los países que intervienen pueden presentar proyectos de resolución para ser tratados en la propia Asamblea. Eso se lleva a cabo, esa presentación en general en el mes de enero, cuando se reúne el comité ejecutivo, y en algún caso excepcional se puede presentar sobre tablas en la propia asamblea. Por excepción, muy rara vez, la propia Secretaría de la Organización Mundial de la Salud puede ser quien presente una propuesta de resolución. En los escenarios, en las reuniones donde se debaten los temas específicos de alimentación del lactante, del niño pequeño, y en los últimos años, en general, los temas de alimentación y salud infantil, IDFAN, al igual que otras ONGs, otras redes que intervienen, que son parte de la organización de la Asamblea Mundial, tienen al final de toda la deliberación, en la que participan solo como oyentes, la oportunidad de dar su discurso de cierre de 5 minutos, donde también, por supuesto, dejan sentada su posición e instan a los estados en el sentido de votar de una determinada manera, que en el caso de IDFAN, como de muchas otras ONG, es siempre la defensa del derecho a la salud. Pero también las compañías de alimentos infantiles, como en general todas las farmacéuticas, llevan sus delegaciones para hacer cabildeo en el seno de la Asamblea, incluso en las delegaciones oficiales de sus países. En general estamos hablando de países centrales, países de gran poderío económico. Así es que también la red IDFAN ha tratado en general de poder sumar algún miembro de la propia red en las delegaciones oficiales, fundamentalmente de países que tienen una posición siempre más proclive a proponer y a defender los mismos valores. Estamos hablando de delegaciones africanas, asiáticas o de América Latina. Para tener una idea de lo que implica ese espacio de cabildeo, de negociaciones y de alguna manera decirlo de lucha para tratar de sacar las mejores recomendaciones en el seno de la Asamblea Mundial de la Salud, vamos a reiterar el ejemplo de cuánto tiempo, cuántos años costó lograr que la Asamblea Mundial de la Salud aprobara una resolución por la cual se determinó que el estándar de oro de alimentación infantil es lactancia materna exclusiva por los primeros 6 meses de vida y continuada con alimentos complementarios adecuados hasta los 2 años o más. Tengan idea que cada año había propuestas de países con evidencia científica que sustentaban la necesidad de romper con el viejo esquema y recomendación de 4 a 6 meses de lactancia exclusiva, que dejaba esa ventana abierta por la cual en general los profesionales de la salud optaban por indicar el inicio de la alimentación complementaria precisamente a los 4 meses y no a los 6. Una manera de entender la resistencia para lograr ese cambio en la recomendación es imaginarnos, como muestra el gráfico, el primer año de vida del bebé con la vieja recomendación, que eran 4 meses
de lactancia exclusiva, y a partir de allí nadie podía criticar que un bebé comenzara con alimentos semisólidos, y entonces dividir ese resto del año, esos 8 meses, en segmentos de 2 meses cada uno. La resolución nueva del año 2001 quitó la posibilidad de comercializar alimentos complementarios en el primer intervalo de 2 meses, es decir, entre los 4 y los 6 meses de edad. Según estudios de esa misma época de Euromonitor Internacional, que hace estudios de marketing y en este caso específicamente de empresas de alimentos infantiles, ellos calculaban para esa época que la comercialización de preparados para lactantes como alimentos complementarios entre los 4 y los 12 meses significaba un negocio de alrededor de 6.000 millones de dólares al año. Quiere decir que quitar un cuarto de ese periodo de tiempo, quitar 2 meses entre los 4 y los 6 meses, por lo menos implicaba una pérdida de comercialización, una pérdida de ganancias para esas empresas a nivel global de 1.500 millones de dólares. Pero si pensamos que en realidad a medida que un lactante se va acercando a la edad de un año, cada vez se incorpora más a los alimentos comunes de la familia y deja de consumir alimentos más específicos preparados para bebés que se comercializan habitualmente, tenemos que pensar que en ese pequeño segmento de los 4 a los 6 meses se concentra en realidad, o se concentraba en ese momento, mucha más venta de esos 6.000 millones. Quizás han sido 2.000 o 2.500 millones lo que estaba en juego en ese momento cuando se determinó correr la edad de inicio de la alimentación complementaria a los 6 meses. En cuanto entonces a las resoluciones posteriores al año 1981 y cuál ha sido la relevancia de cada una, debemos decir que si bien, como ya sabemos, todas las resoluciones tienen igual peso, igual valor legal, no hay una mayor o más importante que otra, tenemos que reconocer que no en todos los casos las resoluciones han tenido la misma posibilidad de avanzar en el sentido de defender el derecho a la mejor alimentación y a la mejor salud de las madres y los bebés. Históricamente, a partir del año 1982, se ha establecido que cada 2 años debe haber un informe y, en lo posible, alguna resolución que refuerce la idea inicial del código, lo cual se ha respetado durante un cierto tiempo y después ya, como van a ver en las próximas diapositivas, esto no tuvo exactamente un seguimiento fiel. Pero podemos recalcar, por ejemplo, que en el año 1984 se hace hincapié en la no comercialización de alimentos que no son adecuados para alimentación de lactantes con alguna recomendación que pueda confundir. Y estaba dirigido específicamente ese comentario a las leches azucaradas o condensadas que durante décadas históricamente habían sido específicamente recomendadas para alimentar lactantes. También la resolución del año 1986 habla enfáticamente de eliminar la necesidad de suministros gratuitos, algo que el código en su lectura original permitía en ciertas circunstancias, y lo mismo dice respecto de desestimar la necesidad de utilizar leches de seguimiento. Las leches de seguimiento, las fórmulas de seguimiento a partir de los 6 meses aparecieron como una respuesta de las empresas a la aparición del código y como para decir, bueno, estas leches no cumplen con las especificaciones de una fórmula infantil y por lo tanto estrictamente no podrían entrar dentro del alcance del código, lo cual es totalmente falso por otra parte. En el año 1990, por ejemplo,
todavía se reafirma aquel concepto de lactancia materna exclusiva de 4 a 6 meses de vida, cosa que ya venía siendo discutida, y se introduce el concepto del método de lactancia amenorrea como un método compatible con las prácticas óptimas de alimentación infantil. En el año 92 se cuestionan aquellos alimentos que se promueven como sucedáneos, sobre todo si se los administra con biberón, y que cualquiera de estos alimentos o bebidas que estén promovidos para utilizar con biberón deben respetar entonces el código, y vuelve a enfatizar sobre la necesidad de eliminar las donaciones de suministros o las ventas a bajo costo, y también por primera vez hace referencia a la protección de la mujer trabajadora. En el año 1994 es muy interesante leer el texto de la resolución porque habla, sin decir todavía que la alimentación óptima debería ser lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, dice sí que la alimentación complementaria debería iniciarse a los 6 meses de edad. Este fue un argumento muy importante que se retoma después para justificar la recomendación final del año 2001 de los 6 meses de lactancia materna exclusiva. Y otra histórica resolución fue la del año 1996, la 49.15, que habla por primera vez de la generación de conflictos de interés por ayudas financieras recibidas por los profesionales de la salud que condicionan su accionar respecto de la promoción de la lactancia materna. Como ya señalamos, en el año 2001, la resolución 54.2 ya taxativamente habla de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y continuada hasta los 2 años o más, pero también hace mención a los derechos del niño y a la protección o la necesidad de protección de las madres VIH positivas durante el embarazo y la lactancia. En el año 2002 se da otro hecho muy importante, que es la aparición, la redacción y aprobación de la Estrategia Global de Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, que es un documento que realmente engloba todas las estrategias, porque habla de código, pero habla de hospital amigo y habla de emergencias, de VIH. En realidad es muy interesante toda la propuesta de la estrategia global. En el año 2005, otro concepto novedoso es el de incorporar el peligro de las llamadas propiedades nutricionales y beneficiosas, o que a nosotros nos gusta llamar pretendidas propiedades nutricionales y beneficiosas de los productos, y ahí esto tiene mucho que ver con etiquetado. Reitera lo de los conflictos de interés y habla por primera vez, además de la Enterobacter sakazaki y su vínculo con el código alimentario, sobre todo por el hecho de haberse descubierto que esta bacteria está presente en la leche en polvo para bebés sin que haya forma ni procedimiento de eliminarla, en tanto y en cuanto ese polvo para preparar leche para lactantes no es un producto estéril. Finalmente, en el año 2006 se hace hincapié en la reunión de Innocenti 2005 y hace un llamado para que otras fuerzas de la economía puedan ayudar a los países a mantener una vigilancia y aplicación del código. En el año 2007 se da por primera vez en uno de los, o con mayor énfasis, digamos, a partir de allí en adelante hasta la fecha, en un documento relacionado con alimentación infantil, el tema de la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, dentro de las que podemos hablar de la diabetes, la obesidad, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, y donde está muy claro que esos alimentos y bebidas de uso
en la infancia tienen un impacto muy grande en la vida adulta. Podemos observar que en el año 2010 se vuelve sobre el tema, ya hablando de alimentos basura, mientras que otra resolución del mismo año reitera el peligro del etiquetado con estas propiedades pretendidamente saludables que hacen suponer a la población que consumir determinado tipo de bebida o alimento puede llevar un beneficio para la salud de quien lo consume en detrimento de los alimentos naturales o, en nuestro caso también, de la lactancia materna. Como podemos observar, el tema de conflictos de interés reaparece, que implica ni más ni menos que ese vínculo muy difícil de cortar, de trabar, entre las empresas y los trabajadores de la salud. Y en el año 2014 se plantea la necesidad de desarrollar un conjunto de indicadores que sean trazadoras para evaluar las políticas y programas de salud que tengan que ver con los objetivos globales de nutrición. Llegamos a la resolución 69.9 del año 2016, que reafirma la necesidad de promover las prácticas de lactancia materna exclusiva por 6 meses, la continuación hasta los 2 años y más, pero además reconoce la necesidad de promover prácticas de alimentación complementaria óptima hasta los 36 meses, es decir, hasta los 3 años, lo cual implica la posibilidad de ampliar el espectro de aplicación de las prácticas y políticas de vigilancia, de calidad y publicidad de alimentos infantiles.